Ra va a ser nuestro expositor para este webinar. Me da muchísimo gusto presentarlo porque él es uno de nuestros consultores más expertos, con más amplia trayectoria. Es un profesional altamente capacitado, tanto en gestión ágil como en todo lo que es esto de transformación digital. Es ingeniero en computación, Ra, y también tiene una maestría en tecnologías de la información por parte de la Universidad de Guadalajara de México. Tiene certificaciones como Certified Safe Program Consultant, que las siglas son SPC, y además tiene varias certificaciones relacionadas a Atlassian y a Scrum, tanto como Scrum Master, Team Member, etc. Tiene amplio conocimiento en modelos de implementación de mejora y de calidad en las organizaciones, como lo son CMMI, ISO 27 y por supuesto SAFe también, lo que le ha llevado a liderar e implementar exitosamente cambios organizacionales, tanto como facilitador, moderador y coach en distintas organizaciones. También tiene experiencia en desarrollo de software, iniciando su carrera en IBM, en México, y también ha tenido una estancia de investigación en la Universidad de Rostock, en Alemania. Actualmente, Ra se desempeña como Enterprise Agile Coach en el grupo Qualtop y para esto asesora en transformación digital y adopción de este tipo de modelos a distintas organizaciones, además de ofrecer cursos, coaching, también en herramientas Atlassian y otros marcos ágiles como mencionamos Scrum, Kanban, DevOps y por supuesto SAFe. Así que, bueno, es de sumo agrado dejarlos con Ra para que nos cuente todas estas novedades en SAFe, la versión 6.0. Adelante, Ra. Muchas gracias, Ceci, por la agradable presentación. Sí, pues estamos aquí justamente a la orden para compartir un poquito de las novedades. Estoy muy emocionado porque la versión 6.0 de este marco de referencia llamado SAFe, por sus siglas, el Framework de Agilidad Escalada, en inglés Scale Agile Framework, hace justamente un par de meses acaba de lanzar su versión 6, o sea, ya viene iterando bastante desde el 2011. Y una de las cosas bien padres que tiene esta nueva versión es especialmente el concepto de flujo que vemos por aquí, que justamente va a ser en el cual nos vamos a enfocar durante la conversación, durante el webinar del día de hoy. Ese tema de flujo, de dónde viene, qué es y qué elementos necesitamos para acelerarlo, para mejorarlo, ahora sí que a todos los niveles dentro de una organización, ¿sí? Es importante que como punto de partida recordemos qué problema queremos resolver, ¿no? O sea, ¿por qué es que estamos por acá? ¿Y cuáles son esas expectativas de resolución? El COVID, que para muchos de nosotros fue una etapa pues, muy complicada de vida, 2, casi 3 años encerrados, pero no me dejarán mentir que esos encierros ahora generaron un problema de aceleración tecnológica. Problema feliz, digamos, porque ahora muchas cosas que antes hacíamos híbridamente, ahora están tomando ya una perspectiva totalmente diferente. Entonces podemos decir que esta disrupción digital ha estado afectando a todas las industrias y todos los negocios en el mundo, ¿no? Todos los negocios ahora necesitan software para poder operar de alguna manera, ya sea porque lo compramos, lo adquirimos de algún proveedor o porque nuestras mismas organizaciones tienen fábricas o tienen equipos que desarrollan software. Y por eso es bien importante que los negocios aprovechen todos esos ámbitos tecnológicos porque no se quieren quedar atrás. La competencia, pues, es muy vorágine. No tiene misericordia. Si ve la oportunidad de arrebatar el negocio, lo va a hacer. Y eso ha sido en general, ¿no? Por ello es que es importante que los negocios también sepan sacarle beneficio a la tecnología y también para mantenerse vigentes como negocio necesitamos mecanismos para estar deleitando constantemente a los clientes, para que justamente aprovechen y se muevan hacia las soluciones que nosotros les estamos brindando. Entonces,
El tema de la disrupción digital está afectando literal todas las industrias y las organizaciones necesitan aprovechar y sacarle el beneficio máximo a esta oportunidad, a esta nueva era digital, que no es nueva, ya lleva varios años aquí, pero definitivamente el COVID y la pandemia como tal fue algo que hizo que se disparara de maneras, pues ahora sí que muy aceleradas, ¿sí? Y entonces ahí es donde proviene mucho la idea de que pues queremos utilizar prácticas, modelos, mecanismos ágiles, ¿sí? Posiblemente lo han escuchado por muchos lados, Lean, Agile, DevOps, ¿no? Pero ¿de qué viene o por qué queremos adoptar esas cosas? Lo que pasa es que esos modelos, esos marcos de referencia son ya valores, principios y prácticas que están probadas, ¿sí? Y cuando hablamos de que están probadas es que ya llevan muchos años en el mercado, no es algo que se nos está ocurriendo, sino más bien la consolidación y el aprovechamiento de esas prácticas justamente nos ayudan a mejorar la flexibilidad operativa, ¿sí? Agilidad, muchas veces lo vemos como esta idea de velocidad. Claro, la velocidad aumenta, pero también aumenta la flexibilidad de las organizaciones y los equipos que adoptan estas prácticas. También la agilidad y la velocidad viene por la excelencia técnica, ¿sí? Hacer buen software, hacer buenos productos, nos va a asegurar la calidad a lo largo del tiempo. También adoptar estos modelos típicamente ayudan a predecir entregas, también ayudan a fortalecer la transparencia en el trabajo, las actividades a todos los niveles dentro de una organización. Y curiosamente, uno de los beneficios que a mí me entusiasman mucho es que típicamente los equipos y las empresas que adoptan agilidad, trenes, SAFe, DevOps, como le llamen, en la medida en que lo adaptan, típicamente genera un buen ambiente de trabajo, se sienten con mayor empoderamiento, están más involucrados en las decisiones que se tienen que estar tomando de manera local, pero también a nivel de toda la organización. Entonces, teniendo ese concepto, teniendo esa antesala de que estas técnicas están probadas, pues vamos viendo justamente cómo nos podemos aprovechar, ¿sí? Lo primero es que tenemos que ver que la agilidad, más que nada, no es nada más las herramientas, no es nada más tener un backlog, no se trata nada más de hacer dailies. Sinceramente, la agilidad tiene mucho que ver con una mentalidad, ¿sí? Y la clave del cambio está justamente en ser capaz de adoptar una mentalidad que mezcla dos grandes, pues ahora sí que principios y marcos de referencia, todo el pensamiento Lean y también el pensamiento Agile, ¿sí? La diferencia fundamental entre los dos, cuando pensamos en prácticas o un pensamiento Lean, típicamente estamos hablando de enfocarnos en que de manera repetible y sostenible podemos entregar productos y servicios valiosos desde la solicitud hasta que cobramos por ese servicio, por ese producto, ¿sí? Fíjense que en el pensamiento Lean hablamos de garantizar cierta fluidez, por eso la idea de que las cosas sean repetibles y sostenibles, ¿sí? Lo que tiene bueno el pensamiento Agile y el manifiesto Agile es que el manifiesto Agile está pensado para enfocarnos en que de manera iterativa e incremental podemos generar el conocimiento adecuado para entregar productos, servicios de valor que deleitan a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, lo poderoso de las dos juntas es justamente eso, ¿no? O sea, nuestra capacidad de manera repetible y sostenible garantizar ese valor, pero también tener mecanismos iterativos e incrementales que nos permitan anclar ese conocimiento y poder constante y repetidamente garantizar la entrega de valor y el flujo de valor a nuestros clientes con nuestros productos, con nuestras soluciones, ¿sí? Durante este webinar, yo me voy a enfocar un poquito más en el tema Lean, ¿sí? Me parece importante desmenuzar ambos ámbitos, el pensamiento Lean y el pensamiento Agile, ¿sí? Pero en este webinar me voy a enfocar más en hablar sobre el pensamiento Lean, sobre los principios Lean, porque va a estar enfocada más en el tema de flujo, ¿sí? Por eso me gusta empezar con esto, para dar esa perspectiva de a qué me refiero cuando estoy hablando de un pensamiento Lean y de prácticas Lean, ¿sí? Y en ese sentido, lo que quiero que vean y por qué estamos hablando de SAFe, por qué estamos utilizando SAFe para abordar estas filosofías, estas metodologías, marcos de referencia,
Es porque justamente SAFe es una base de conocimientos, prácticas y principios que ya están probadas, que justamente sirven para la adopción de Lean, de Agile, DevOps, pero la diferencia fundamental es que busca que esta adopción no quede única y exclusivamente a nivel de los equipos, sino a escala, es decir, para toda la organización, porque la finalidad última no es nada más que un equipo ágil sea productivo, sea agile, sea lean, pero lo que queremos realmente es que todo el negocio aproveche los beneficios de la agilidad. Por eso es que justamente este marco de referencia lo vemos como digamos, una hoja de ruta con muchas cosas muy bien aclaradas, muy bien definidas, roles más que funciones que se juegan dentro de este ámbito en la implementación de estos modelos. No, lo que busca no es, sí ayuda a las organizaciones a tener un mecanismo probado de adoptar estas prácticas, pero lo que no busca es reestructurar completamente las funciones y jerarquías. No estamos hablando de quitar direcciones, sino más bien aprovechar ciertos roles, jugar ciertos roles que sabemos que están probados justamente cuando buscamos la implementación y la adopción de la agilidad a escala, ¿sí? El marco de referencia SAFe, en esta Big Picture van a poder observar rápidamente que del lado izquierdo tiene todo lo que llamamos las competencias clave, donde se agrupan las prácticas y puede ser un excelente punto de partida para entender y conocer de qué trata cada una de ellas. Se cimienta en un conjunto de principios, valores, prácticas, mentalidades que respaldan todo este conjunto de artefactos y prácticas que son necesarias para que los equipos fluyan, para que nuestros trenes o nuestros programas fluyan, pero también para que nuestro portafolio fluya, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada uno de estos iconos que ven por acá, después los va a empezar a llevar a artículos específicos que hacen la explicación de cómo poder adoptar de mejor manera el marco y cómo adoptarlo al contexto equipo, al contexto producto o al contexto de trenes y también al contexto de los portafolios, ¿sí? En esta versión de SAFe 6.0, por eso también me entusiasma hablar de esta nueva versión, ahorita que lleva, como decía, hace un par de meses liberado. En esta nueva versión, SAFe se focaliza mucho en este concepto de flujo. Y SAFe promueve adoptar este pensamiento Lean mediante la incorporación de principios y prácticas que ya están probados para todos los niveles de la organización, ¿sí? Yo les voy a platicar sobre los principios de este pensamiento, les voy a hablar de los elementos que tienen nuestras cadenas de valor, este concepto fundamental dentro del Lean, y también les voy a hablar sobre 8 mecanismos para acelerar esa entrega de valor en las cadenas de desarrollo, en los flujos de valor de desarrollo operativo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer al final también es dar una breve explicación de cómo esos principios pudimos aplicarlos a nivel de equipos, a nivel de las gerencias y los líderes que gestionan productos y servicios, pero también a nivel de la gestión de los portafolios, ¿sí? Porque pues a final de cuentas, estas prácticas Lean le aplican a toda la organización en diferentes niveles. Y la realidad es que en la medida en que podamos aprovecharlos en todos esos niveles, es muy probable que el beneficio de la adopción de estas prácticas, el aumento de productividad, el aumento de calidad, el aumento de involucramiento activo de la gente y de los trabajadores de la organización, aumente de manera considerable, ¿sí? Entonces, una cosa especialmente importante cuando hablamos de flujo de valor es entender principalmente esos principios que hay por detrás, ¿sí? Una cosa que me gustaría aclarar rápidamente de este pensamiento Lean y de este grafiquito que vemos por acá, ¿sí? El pensamiento Lean se basa en asegurar que las cosas fluyan dentro de un, digamos, flujo de valor. El flujo de valor es representado por los pasos que se necesitan para hacer que el valor sea entregado desde que se solicita, desde que algo o alguien lo dispara, hasta que logramos que nuestro cliente pueda justamente obtener ese valor derivado de la ejecución adecuada de cada uno de los pasos, ¿sí? Esto, en términos generales, hay una métrica que se llama el tiempo lead, muchas veces también conocida tiempos de ciclo, ¿sí? Que sirven para medir el tiempo que transcurre desde la petición
hasta el logro de entrega de valor. Y como decía, nosotros buscamos mecanismos sostenibles y repetibles para garantizar que la entrega o los tiempos leads sean lo más corto posible, pero también de manera sostenible, porque el hecho de lograr que seamos en tiempos pequeños, pero también necesitamos ser predecibles, porque en muchas ocasiones lo hacemos en 2 semanas, pero otras veces nos toma 3 meses, otras veces nos toma 2 días, ¿sí? El fundamento general ante esto es que el tiempo lead debe sostenerse y debe repetirse de tal forma que seamos capaces de generar procesos estables, ¿sí? Para ello es importante considerar 5 principios acerca del flujo de valor, ¿sí? Porque lo primero que creo que a todos nos llama la atención es que este concepto de valor, pues de repente es como muy ambiguo, ¿no? Muy general y de repente a veces escuchamos a la gente hablar de valor, a los directores hablar de entregar valor, de ser más valiosos, pero lo primero, el principio 1 del flujo de valor es tenemos que especificar precisamente qué significa valor y lo vamos a hacer por producto, ¿sí? Y hay que entender que muchas veces nuestros productos o en donde nos encontremos no necesariamente están generando un valor a usuario final. Puede que sí, pero en muchos casos también entendemos o comprendemos que las soluciones que yo entrego pueden generar valor, pero a clientes internos. Clientes que o son a veces colaboradores cercanos, somos parte del mismo equipo, en muchas otras ocasiones terminan siendo gente de otros departamentos, de otras áreas, de otros equipos ágiles, ¿sí? Entonces, es bien importante, primero que nada, que sepamos y especifiquemos qué significa valor para los productos y soluciones que estoy construyendo, ¿sí? El siguiente principio tiene que ver con que, ok, ahora que entiendo de qué se trata esto de valor, tenemos que especificar cómo es que ese valor se está dando por cada uno de nuestros productos, ¿sí? Y esto significa esencialmente entender cuáles son los pasos que se necesitan seguir para garantizar que esa petición de valor o petición de servicio, o de requerimiento, de trabajo, se transforme adecuadamente justamente a una solución que pueda ser implementada, utilizada por nuestros clientes, llámese internos o externos, ¿sí? Entonces, entender la secuencia de pasos es fundamental, ¿sí? Porque cuando entendemos la secuencia de pasos, el tercer principio es cómo podemos hacer para que en base a esa secuencia estructurada de pasos, que el valor fluya, pero con la menor cantidad de interrupciones posibles, idealmente sin ningún tipo de interrupción, ¿sí? Hay que ser sinceros, siempre hay alguna demora por ahí, realmente cuando estamos analizando el flujo de valor y estamos estableciendo los distintos pasos, es muy común que entre un paso y otro exista uno de los desperdicios mortales que Lean le llama, que son las demoras, ¿sí? El hecho de estar esperando a que otra parte del proceso, a que mi cliente, ¿no? Del paso 2 esté listo para poder arrastrar esa actividad y ponerse a trabajar en ella. Por eso es importante que cuando analizamos el flujo de valor, entendamos los pasos, pero también entendamos en dónde se encuentran las demoras y cuáles son esas demoras más grandes, ¿sí? Típicamente el hacer que las cosas fluyan sin interrupciones tiene que ver con detectar estas demoras y justamente removerlas, ¿sí? También es bien importante que nuestros clientes, y entiéndase por clientes específicamente, si yo soy dueño del paso 1, el paso 2, que puede ser mi analista o mi desarrollador o mi tester, pues son mis clientes, ¿no? Y lo que queremos es que en lugar de estarles pasando trabajo y empujando el trabajo a esos equipos, a esas personas, más bien buscar un mecanismo para que ellos, vistos como clientes, tengan la posibilidad de estar jalando el artefacto que es producido por el paso anterior, ¿sí? Esta mentalidad es clave porque cuando no tenemos esa consideración de gestión de flujo y cuando nuestros tableros no tienen ningún tipo de límite, ningún tipo de mecanismo para visualizar todas esas cosas que están en proceso, típicamente tendemos a empujar el trabajo porque nos da esa sensación de que ya no es nuestra responsabilidad como dueño del paso, sino termina siendo responsabilidad de la siguiente parte en el proceso. Y como a veces no tenemos visibilidad de lo que sucede allá,
es muy común que estemos empujando. Entonces, este principio tiene que ver con cambiar esa mentalidad de empuje y más bien buscar mecanismos para que nuestros clientes jalen, ¿no? Todo ese trabajo que está siendo producido por los pasos anteriores y finalmente nuestro cliente también, nuestro cliente último que va a ser el que deleita o que aprovecha la solución, pues justamente la pueda jalar a la demanda que él tenga. Eso es una parte fundamental. Y el último de los principios es más que nada un aspecto aspiracional, pero es una mentalidad que nos refuerza la idea de que esto siempre va a ser perfectible, ¿sí? Y como siempre va a ser perfectible, nosotros necesitamos adoptar una mentalidad para perseguir esa perfección, ¿sí? Perseguir la perfección, en muchos casos, para ser objetivo, necesitamos indicadores, ¿sí? Lo padre que tiene esta versión 6 de SAFe es que justamente te da una cierta prescripción de indicadores de flujo, ¿no? Métricas de flujo como la carga, como la eficiencia, como la velocidad, como la distribución, que permiten hacer análisis un poquito más precisos, más específicos, justamente para encontrar los elementos de manera objetiva y a partir de ahí justamente buscar cómo poder resolver los mayores cuellos de botella o los mayores impedimentos que tenemos para garantizar el flujo de valor. Y esta mentalidad, ¿no? Este principio de perseguir la perfección es algo que queremos que nuestros líderes, nuestras personas y equipos ágiles que adoptan estas prácticas, pues justamente las puedan aprovechar. ¿Sí? Estos 5 principios que les mencionaba anteriormente fortalecen la idea del pensamiento Lean, ¿sí? Esas 5 prácticas es algo que tenemos que mentalmente estar analizando y estar persiguiendo constantemente. Definir qué significa que algo sea valioso, establecer los pasos, identificar demoras, garantizar que el cliente pueda jalar ese producto y constantemente estar buscando la perfección, ¿sí? Este concepto de flujo, en esta versión 6.0 de SAFe, demostramos también que hay 8 elementos fundamentales dentro de cualquier value stream, dentro de cualquier cadena de valor, ¿sí? Esto es súper importante porque si hacemos una definición sobre el concepto de flujo, hay que ver que el flujo ocurre cuando hay un movimiento suave, lineal y rápido del producto de trabajo de un paso a otro en una secuencia relevante de actividades, en este concepto que conocemos, cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor tiene 8 elementos, ¿sí? El primer elemento es que toda cadena de valor va a tener trabajo en proceso, ¿sí? El famoso WIP. También va a tener cuellos de botellas, unos más grandes que otros, seguramente, pero en todos los flujos de valor va a haber cuellos de botellas. También va a haber traslados o traspasos entre equipos, entre departamentos, entre personas. Esto es muy común, es natural, ¿sí? También tenemos retroalimentación. La retroalimentación la podemos dar dentro de la vista local de un paso a otro, pero la realidad es que la mejor retroalimentación que tenemos de nuestro flujo de valor es cuando completamos el trabajo en la última de las etapas. Por eso queremos buscar mecanismos, ¿no? O tiempos lead relativamente cortos para que esa retroalimentación se pueda dar continua y constantemente, ¿sí? También dentro de nuestras cadenas de valor, lo que fluyen por ahí es trabajo. Y el trabajo muchas veces es grande, es pequeño, tiene diferentes dimensiones, pero siempre hay lotes de trabajo que van a transcurrir y van a pasar por todo nuestro flujo de valor, ¿sí? También irremediablemente se forman colas, ¿sí? Y las colas, pues justamente, ¿qué pasa cuando tenemos colas demasiado largas, ¿no? ¿A quién le gusta estar formado mucho tiempo ahí esperando ser atendido? Pues justamente las colas que se forman de manera natural, pues queremos tener un mecanismo para evidenciarlas y gestionarlas, ¿sí? También todos nuestros flujos de valor incluyen gente, ¿sí? Incluyen personas, trabajadores que van a hacer las actividades específicas por cada uno de los pasos y también de manera muchas veces invisibles hay políticas, ¿sí? Políticas que a lo mejor se escribieron y los encontramos en algunas de las páginas de Confluence o en alguno de los repositorios internos de la organización,
pero muchas veces las políticas se ven reflejadas como esas suposiciones que tenemos sobre cómo tienen que hacerse las cosas, y muchas veces esas suposiciones generan limitaciones a la hora de garantizar el flujo de valor, ¿sí? Fíjense, 8 elementos claves que suceden en todo sistema de flujo, llámese a nivel de un equipo, a nivel de trenes, a nivel de portafolios, ¿sí? En nuestra vida diaria también van a ver que los 8 elementos se encuentran por ahí en los flujos de valor, ¿vale? Y lo importante a considerar por acá es que, permíteme tantito. Lo importante a considerar por acá es que existen, afortunadamente, SAFe en esta versión 6.0, lo que hace es que para esos 8 elementos que les presentaba anteriormente, existen 8 mecanismos para acelerarlos, uno para cada uno de los elementos, ¿sí? Les voy a platicar sobre cada uno de ellos, les voy a platicar sobre la idea de visualizar y limitar ese trabajo en progreso, sobre atacar cuellos de botella, el hecho también de minimizar dependencias y traspasos, poder buscar mecanismos de retroalimentación rápida, buscar elementos y prácticas para trabajar con lotes más pequeños, respetar la ley del Little, que típicamente nos va a ayudar a gestionar activamente la longitud de las colas. También para los trabajadores tenemos ciertas prácticas como es optimizar ese tiempo de enfoque y finalmente actividades orientadas a remediar políticas y prácticas que en muchos casos ya se vienen viendo como obsoletas, ¿sí? El primer acelerador tiene que ver con visualizar y limitar el trabajo en progreso, ¿sí? El exceso de trabajo en proceso, ese work in process, disminuye la productividad del equipo e impide el flujo de valor para el cliente. Muchas veces confunde las prioridades individuales y de equipo y provoca frecuentes cambios de contexto, aumentando con esto el desperdicio, los gastos generales y pues la frustración específicamente de los equipos, ¿no? Decimos que realmente no hay ninguna ventaja en tener más trabajo del cual un sistema es capaz de manejar, ¿sí? Por eso es importante cuando hablamos de visualizar y limitar el WIP, buscar un mecanismo para hacerlo evidente, ¿sí? ¿Qué creen? Que con estas prácticas Lean and Agile, una de las principales herramientas que se fortalece es utilizar tableros, ¿sí? Utilizar tableros que típicamente tienen los estatus de cosas que hay que hacer, cosas que están en proceso y en muchas cosas que están terminadas. En muchos momentos también cosas que están terminadas, ¿sí? Eso es un primer paso, es muy valioso, ¿sí? Lo que queremos es que poco a poco lo vayan llevando al siguiente nivel, donde aprovechemos las ventajas de las prácticas Lean para justamente visualizar y limitar ese trabajo en proceso. También el segundo de los aceleradores tiene que ver con cómo hacemos para abordar cuellos de botella, ¿sí? Thomas Wright en su frase mencionaba que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿sí? La teoría de restricciones por ahí nos ayuda y nos da muchas lecciones, como lecciones para entender que en un sistema basado en flujo tenemos que identificar cuál es la restricción principal, porque hay muchos pasos típicamente en la entrega en la entrega de valor, pero en muchas ocasiones nos enfocamos a mejorar ciertos pasos del proceso, pero no significa que estemos trabajando en la restricción más fuerte, ¿sí? El hecho de abordar cuellos de botella significa estar monitoreando constantemente nuestro flujo de valor para identificar en qué lugar es donde está sucediendo una especie de cuellito como este, es decir, en dónde estamos evidenciando que el tiempo de espera está siendo más grande que el resto de los pasos. Porque una de las cosas que nos dice la teoría de restricciones es que siempre va a haber algún cuello de botella en nuestros sistemas, ¿sí? El detalle está en que en que detectemos adecuadamente cuál es esa restricción mayor, ¿sí? Y cuando identifiquemos esa mayor restricción, vamos a querer, le dicen explotarla. En esencia significa cómo la removemos, cómo hacemos o brindamos la capacidad para que dentro de ese paso puedan fluir más cosas y más rápido, ¿sí? Cuando nosotros atacamos esa restricción,
típicamente lo que sucede es que la restricción se mueve a alguna otra parte del proceso. Sí, a lo mejor la demora no es de 2 semanas como lo era en este paso, a lo mejor la demora entre estos 2 pasos es de 1 día, 2 días, no importa, a final de cuentas la restricción se va a estar moviendo constantemente y acuérdense del principio que mencionábamos anteriormente, perseguir la perfección, ¿sí? Entonces, cuando resolvemos un cuello de botella, automáticamente se va a mover el cuello de botella a otro lugar, ¿sí? Insisto, quizás no sean los mismos niveles de espera de 2, 3 semanas, posiblemente sean menos, pero no dejan de ser esa la nueva restricción que deberíamos atacar como equipo y como sistema para poder resolver y garantizar esa fluidez, ¿sí? El tercero de los principios, el tercero de los aceleradores, tiene que ver con cómo le hacemos para minimizar traspasos y dependencias, ¿sí? Los traspasos se producen cuando el trabajo pasa de un paso del proceso al siguiente. Y las dependencias ocurren cuando se necesita información específica de otra persona o de un equipo. Si bien algunas dependencias y traspasos son inevitables, las dependencias y traspasos excesivos e innecesarios van a interrumpir el flujo del equipo, van a crear demoras y por tanto van a aumentar el cambio de contexto y los gastos generales, ¿sí? El cambio de contexto también en lo personal me gusta hacer alusión a él, porque el cambio de contexto es algo que nos duele mucho, especialmente a los trabajadores del conocimiento, ¿no? Donde no les ha pasado que de repente están ahorita en una reunión hablando de un sistema y a 5 minutos después están en otra reunión viendo cómo gestionar el presupuesto y después se mueven a otra reunión donde están hablando de una propuesta adicional. Cada reunión de esas típicamente hace que cambiemos el contexto y desafortunadamente cada cambio de contexto genera cierta demora, ciertos retrasos, ¿sí? Justamente esos traspasos, eso que yo estoy haciendo, que yo conozco, que yo estoy dominando, cuando lo transfiero a alguien más, muchas veces lo que perdemos es el conocimiento de lo que yo sé y lo que yo hice, ¿sí? Por eso es que estamos en este principio, no solamente queriendo empujar, sino buscando mecanismos para jalar y también para colaborar constantemente con las diferentes partes del proceso, ¿sí? En muchas ocasiones, las dependencias terminamos viéndolas como suposiciones que no aclaramos, ¿no? Herramientas como los tableros del tren, que en quienes les ha tocado trabajar en la implementación o en la adopción de prácticas a escala con SAFe, este tablerito es muy común durante el PI Planning, ¿sí? Que nos permite revisar los equipos, entender las dependencias que tienen, típicamente marcadas con post-its rojos, y los post-its azules típicamente manifiestan el momento en que una actividad, una característica, un requerimiento, esperamos que sea completada, ¿sí? Posiblemente para un equipo que trabaja aisladamente, la cantidad de dependencias se minimiza bastante, pero cuando estamos hablando de que queremos adoptar estas prácticas para cientos, si no es que a veces miles de personas, entonces necesitamos mecanismos para visualizar y buscar minimizar esos traspasos y esas dependencias, ¿sí? Obviamente, mirando un tablero como estos, pues asusta bastante porque hay ciertas iniciativas al final de la iteración 3 que tienen demasiadas dependencias. Fíjense, el hecho de visualizar también nos alerta y nos da mecanismos para ver cómo podemos atacar y remover varias de esas dependencias, ¿sí? Ese es el tercer acelerador, ¿sale? El cuarto acelerador de flujo tiene que ver con obtener retroalimentación rápida, ¿sí? Cuanto más cortos sean los ciclos, y hablamos no solamente de ciclos de hacer iteraciones de una semana o un par de días, sino iteraciones y ciclos integrales, ¿no? Porque estamos hablando de que vamos a colaborar típicamente entre muchas personas, muchos equipos. Por eso necesito mecanismos de retroalimentación rápida, y la retroalimentación rápida se va a dar mucho por la posibilidad de tener puntos constantes y continuos de integración, ¿sí? Para los que les gusta DevOps o han venido trabajando con prácticas DevOps, todo eso que hacemos en los famosos pipelines de CI/CD, ¿no? De integración y despliegue continuo, es justamente un mecanismo automatizado para fortalecer puntos de integración, ¿sí?
Cuando trabajamos a nivel cascada o cuando estamos acostumbrados a trabajar con prácticas tradicionales de gestión de desarrollo, muchas veces nos sucede que al no tener puntos de integración continuos, porque pues, acuérdense que cuando trabajamos en cascada, ahí siempre pensamos en desarrollar toda esa documentación precisa y específica sobre los requerimientos, que después pasa toda esa documentación precisa, específica, que son los diseños y después la implementación del código, ¿no? En todas esas etapas no existe una integración, existe un trabajo aislado, separado por etapas muy, muy grandes muchas veces, lo cual termina generando una especie de falsos positivos. O sea, pensamos que vamos bien, la gente nos dice, sí, vamos súper bien, pues ya terminé todos los documentos de requerimientos, ya está firmados y sellados, los tengo, entonces seguramente vamos perfecto, ¿sí? Curiosamente, lo único que estamos haciendo es dar falsos positivos, porque a la hora de garantizar esa integración, pues justamente esos problemas terminan descubriéndose demasiado tarde, ¿sí? Recordemos el famoso círculo de Deming, que el círculo de Deming es la base para este pensamiento Scrum, por ejemplo, ¿no? Para estas prácticas de SAFe. El círculo de Deming nos habla de que hay que planear, ejecutar, checar y ajustar constantemente, ¿sí? Y esto queremos, como decíamos, que pasen en ciclos cortos. Ciclos típicamente de 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta un mes. Todo depende otra vez de qué significa periodos cortos para cada una de las organizaciones. Pero lo que buscamos es que al ser cortos e integrales, esto creo que es una parte también fundamental a resaltar, ¿no? Cuando integramos, generamos ese conocimiento, entendemos y nos retroalimentamos y por tanto tenemos la capacidad de ajustarnos adecuadamente buscando la disminución continua de los riesgos. Riesgos de proyectos fallidos, riesgos de que no lo vayan a utilizar, riesgos de que no sea lo que estamos haciendo, que no es lo que el cliente está necesitando, en muchos casos también que nos va a costar o más de lo que podamos ser capaces de pagar para mantenerlo, ¿sí? Ese es el cuarto acelerador, buscar mecanismos para que la retroalimentación sea rápida y me gustaría agregar también que de manera integral, ¿sí? El quinto acelerador tiene que ver con cómo le hacemos para trabajar con lotes pequeños, ¿sí? Don Reinerstein, en su libro El desarrollo de los principios del flujo de desarrollo de productos, ¿sí? Habla en una frase súper, súper poderosa, es operar un proceso de desarrollo de productos cerca de la utilización total es un desastre económico, ¿sí? ¿Qué significa cuando hablamos de utilización total? ¿Sí? Y pensémoslo desde la perspectiva, pues muy, muy sencilla en nuestros sistemas viales, en nuestros sistemas de flujo vial, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un camino, una calle, una carretera que está arriba del 80% de su capacidad? ¿Sí? Pues típicamente si está tan lleno, o sea, si tenemos una congestión dentro de ese sistema de flujo, dependiendo qué tan grande sea el vehículo que va a pasar por ahí, tiene mucho que ver también con la variación para lograr su objetivo. Y acuérdese que nuestro objetivo en un sistema vial es trasladarnos del punto A al punto B, ¿sí? Cual sea quien sea, para quien sea dentro de un sistema de tráfico, siempre se va a mover del paso A al paso B. Imagínense que estamos en una vialidad al 80 o casi al 90% de su capacidad. Está siendo utilizada al 90%, ¿sí? Claro, los que tienen lotes pequeños, los que tienen, por ejemplo, bicicletas, los que tienen motocicletas, incluso la gente que va caminando a pie dentro de esa vialidad, va a tener cierta variación, a lo mejor es porque les cuesta trabajo moverse entre la calle, en el caso de las personas a lo mejor si hay algún problema ahí o hay algún conflicto, algún choque, a lo mejor hasta ellos mismos se quedan viendo y por lo tanto la variación que tienen para lograr su objetivo, que es movilizarse de A hacia B, pues puede tener cierta variación, pero curiosamente la variación no es tan grande.
¿sí? Porque afortunadamente podemos movernos relativamente rápido dentro de ese sistema. Pero ¿qué pasa cuando los tamaños de los lotes son muy grandes? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos en esa vialidad no nada más 3, 4 bicicletas, 5, 6 motocicletas, sino tenemos 5 o 6 tractores, doble remolque, ¿no? Híjole, pues curiosamente la posibilidad que ellos van a tener para moverse y desplazarse por ahí va a tener altísima variación, ¿sí? Este ejemplo lo podemos traducir fácilmente a nuestros sistemas humanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas estamos más del 90% de nuestra asignación, ¿no? Y aparte no solo eso, sino que estamos trabajando en proyectos grandísimos. Cuando una persona tiene 5, 6, 7 proyectos de esos que se ven enormes, pues curiosamente, desafortunadamente, es que va a haber demasiada variación, va a haber demasiado estrés, porque típicamente nos van a pedir los mismos tiempos de entrega, pero como nuestros sistemas humanos, nuestros sistemas de desarrollo están a más del 80% de su utilización, es muy probable que cualquier cosa que metamos al sistema vaya a tomar demasiado tiempo o vaya a tener demasiada variación. Y recordemos en ese sentido que la variación, pues, para la predictibilidad es mala, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando con esto, primero que nada, es procurar que nuestros sistemas no estén a más del 80% de sus capacidades, pero también buscar mecanismos para que el trabajo sea lo más pequeño posible, lo más pequeño para que no tenga tanta variación y si lo tiene, sea una variación que podamos controlar, ¿sí? Desafortunadamente, con proyectos muy grandes, con lotes muy grandes de trabajo, pues la constante termina siendo el hecho de estar constantemente demorando y no sabiendo para cuándo vamos a completar el trabajo y el proyecto que se desea, ¿sí? El quinto de los aceleradores, recuerden, buscar trabajar en lotes pequeños y procurar también la utilización de nuestros sistemas a no más de un 80%. El sexto acelerador tiene que ver con cómo gestionamos la longitud de las colas, ¿no? Cómo nos damos prisa de manera lenta, ¿sí? En ese sentido, hacemos alusión a nuestro diagrama de flujo acumulado, ¿sí? El diagrama de flujo acumulado es una herramienta bastante buena que nos ayuda a analizar qué tan grandes se están convirtiendo nuestras colas dentro del proceso de desarrollo, dentro del proceso de trabajo, ¿sí? Típicamente vamos a tener una formulita que directamente influye en el lead time, ¿sí? El lead time es ese tiempo que transcurre desde que inicia una petición hasta que se completa, ¿sí? Y como pueden observar, si nuestra capacidad, o sea, esta línea que está aquí vertical, que es nuestro throughput, le llamamos, nuestra capacidad de procesamiento, si nuestra capacidad de procesamiento se mantiene fija, es decir, tengo un operador solamente para atender esa cola de trabajo. En el caso de los bancos, solamente tengo una ventanilla abierta en lugar de tener 3 o 4 ventanillas más, ¿sí? Típicamente nuestra capacidad, nuestro throughput, entre más grande sea la cola o el trabajo en proceso que tiene que ejecutarse, lo más común, de hecho la fórmula así lo va a demostrar, es que el tiempo de ciclo se prolonga, ¿sí? Entonces, la manera más eficiente que tenemos es procurar, claro, visualizar y limitar el trabajo en progreso, pero también gestionar de manera activa la longitud de las colas. ¿Qué es lo que termina sucediendo en los supermercados? Pues para empezar, tienen dos diferentes tipos de procesamientos, ¿no? Para lotes muy grandes y para lotes pequeños, lotes de menos de 10 artículos le llaman, y ahora hasta ya están abriendo una nueva modalidad, que es la modalidad de autoatención, ¿sí? Está bien cura porque la modalidad de autoatención no necesariamente acelera los tiempos de flujo, pero le da la percepción al usuario de que no está esperando porque él lo está haciendo, ¿no? Entonces está bueno también ese mecanismo como lo desarrollaron. Pero especialmente es estar constantemente monitoreando esa longitud de las colas y procurando que no se me hagan tan grandes, ¿sí? La forma que tengo para garantizar que no se hagan grandes, primero que nada, limitar cuántas personas pueden estar en la cola
y en caso de que sean más o se desborde, entonces considerar la capacidad de aumentar nuestro throughput, nuestra capacidad de atención. El problema fundamental con el segundo aspecto, el hecho de aumentar nuestra capacidad de atención, significa en muchos casos también aumentar ventanillas, aumentar gente, aumentar no solo procesos, sino capacidad para justamente atender esa demanda, esas colas que se están formando. Y eso en muchos casos pues implica un costo adicional, un costo económico a considerar. Entonces, la manera más sencilla para gestionar las colas es justamente limitando la cantidad de trabajo en proceso, monitoreándola, visualizándola y teniendo reglas específicas cuando empiezan a justamente incrementarse. ¿Vale? Vientos, el séptimo de los aceleradores, hablábamos de la gente, ¿sí? Deming mencionaba en varios de sus libros que el desperdicio más grande es la falla en el uso de las habilidades de la gente, ¿sí? Y este problema lo vemos porque les mencionaba ahorita el ejemplo de que vengo de una reunión y ahora ya estoy en otra reunión y ahora ya me moví a otra reunión, ya estoy en otro daily con otro equipo, en otro proyecto. Aparte de switcharme el contexto y de entender en dónde me quedé, pues cuánto tiempo me queda para trabajar, como decimos, ¿no? Justamente este acelerador busca que a la gente le demos un mecanismo, procuremos como organización un mecanismo para, en la medida de lo posible, poder dar más tiempo para que los trabajadores del conocimiento se puedan enfocar, ¿sí? Y cuando hablamos de enfocar, hacemos alusión a este concepto de estar en la zona, ¿sí? En la zona de fluidez, en ese momento en el que estamos totalmente concentrados, ¿sí? Porque no sé ustedes, pero en lo personal, cuando yo logro enfocarme en una actividad, sea la que sea, escribir una propuesta, desarrollar software, hacer un análisis, gestionar facilitar alguna sesión, el tiempo se me pasa muy rápido cuando me concentro, cuando soy capaz de enfocarme en eso, pero muchas veces, ¿cuántas interrupciones no tenemos por ahí a la hora, no? Ahora sí que cada 5 minutos alguien me pregunta algo, me pide algo, ¿sí? Buscar mecanismos para justamente dedicar la mayor cantidad de tiempo a estar en esta zona de enfoque debería ser una de las prioridades que pretenden las organizaciones, justamente para buscar que esa sensación de fluidez, de mejora y de productividad se pueda visualizar por los trabajadores, ¿sí? Y finalmente, el último de los aceleradores tiene que ver con cómo le hago para remediar esas políticas, esos supuestos de que así debe funcionar, de que así es como se tiene que hacer, ¿no? Y Deming también decía en sus libros que un mal sistema vencerá siempre a una buena persona, ¿sí? Y claro, ¿no? En muchas ocasiones, pues sí, hacemos prácticas ágiles, pero tenemos que hacer reportes convencionales, tenemos que después eso traducir en horas que vamos registrando, en un timesheet, ¿no? A veces tenemos que esperar a que haya un comité de control de cambios que se junta una vez al mes para poder entonces hacer la liberación o poder siquiera movilizar este producto a un ambiente preproductivo, ¿sí? Muchas veces también trabajamos ágil, pero seguimos adoptando o teniendo en nuestra mente el trabajo en cascada, haciendo iteraciones de análisis, iteraciones de desarrollo, iteraciones de pruebas, ¿no? Donde típicamente eso lo único que hace es disfrazarnos mucho este poder de la agilidad y lo segmenta a fases pequeñitas de 2 semanas, pero el valor no termina viéndose sino hasta el final, ¿no? Entonces, el hecho de estar constantemente revisando, repasando, removiendo varias de estas políticas es uno de los trabajos clave para nuestros líderes, para nuestros Scrum Masters, nuestros RTEs, ¿no? Que típicamente van a estar ayudando a los equipos a que el valor fluya. Para ello es importante que resalten justamente cómo esas políticas están impactando en el flujo continuo de valor, ¿sí? Entonces, fíjense, les repasé muy rápidamente los 8 aceleradores, ¿sí? Estos que estábamos viendo por acá. Los 8 aceleradores de flujo los presentamos de manera muy breve, pero sí con la intención de que se lleven en su haber
de que a diferentes niveles hay mecanismos ya aprobados para acelerar el flujo, ¿sí? Lo que sigue por ahora es mencionar rápidamente cómo pudiéramos aprovechar SAFe con todo esto, ¿no? Al ver a SAFe como un marco de referencia, SAFe lo que hace es que les va a proveer artículos que sirven como puntos de partida para la aplicación de estos conceptos claves, prácticas y artefactos. Y SAFe está constantemente actualizado, por eso es que les menciono que hace 2 meses tiene esta nueva versión. Por lo tanto, siempre van a encontrar algún artículo novedoso, alguna tendencia interesante, que puede servir justamente para ir diseminando y aclarando las dudas que puedan tener para adoptar este tipo de prácticas, ¿sí? Rápidamente, les platico de algunos beneficios cuando lo usamos a nivel de equipo, a nivel de tren y a nivel de portafolio, como esos 8 aceleradores han ayudado específicamente en estos niveles. Por ejemplo, cuando hablamos para equipos de trabajo, ¿sí? Las prácticas Lean utilizan un método, o hay un método por ahí conocido como Static, que sirve justamente para que los equipos puedan transparentar y visualizar el flujo operativo de punta a punta, ¿sí? No solamente para equipos de desarrollo, de hecho esta tablita que ven por acá se desarrolló, pero para equipos comerciales, para equipos de soporte al negocio, no necesariamente equipos exclusivos de desarrollo de software, ¿sí? Y la bondad que tiene es que permite entender por cada uno de los equipos cuál es el flujo de valor, cuáles son esas actividades clave, y a partir de ahí da los elementos suficientes para empezar a establecer tableros que beneficien al equipo en particular y después a un concepto que llamamos el upstream, ¿sí? Sino la consolidación de todos los distintos equipos en un tablero todavía de mayor nivel, ¿sí? Esto también a nivel de equipos y a equipos de desarrollo, que siempre vemos fortaleciendo la idea de tableros Scrum, ¿no? Los tableros Scrum típicamente tienen el trabajo pendiente, el trabajo en ejecución, el trabajo listo, y una de las formas que ayudamos a los equipos es intentando aclarar más los diferentes pasos del proceso y buscar mecanismos justamente para poder visualizar y limitar el trabajo en progreso, ¿sí? Utilizamos números para determinar cuántas actividades, cuántas tarjetas podemos mantener en una etapa, y la bondad también es que nos empieza a mostrar actividades que llevan mucho tiempo, que se vuelven cuellos de botella, que quizás la capacidad no la tenemos a la mano, y esto fomenta la colaboración entre los equipos para buscar mecanismos para remover estos impedimentos, siempre obviamente respetando esto del límite de cantidad de trabajo en proceso, ¿sí? Y a su vez, este tipo de actividades después se pueden todavía, digamos, explotar aún más buscando tableros, murales, hojas de ruta, herramientas que permitan visualizar y ser transparentes, ¿no? Que le den a la gente de la organización, a los líderes, gerentes, a los mismos product owners, la posibilidad de entender cómo viene operando cada equipo, ¿no? Hacia dónde va dirigido, qué objetivos tiene. Y esto, pues, a su vez va a ser mucho también como parte de la creatividad que tengan los distintos miembros de los equipos ágiles, ¿sí? Esto a nivel de equipo. ¿Qué pasa a nivel de los trenes, no? Hablábamos mucho esto de disminuir traspasos y disminuir dependencias, ¿sí? SAFe tiene un evento muy, muy característico que es el PI Planning. El PI Planning se ha convertido en ese evento exitoso donde cada trimestre la gente se reúne para celebrar el éxito de lo que concluyeron en el periodo anterior, pero también para generar nuevos compromisos para el nuevo ciclo, ¿sí? Es un excelente ejemplo de cómo gestionamos activamente las dependencias y los traspasos entre cientos, si no es que a veces hasta miles de personas, ¿no? Donde podemos observar a partir de los tableros que les mencionaba anteriormente, esa capacidad de estar conversando, comunicando e identificando esas dependencias y, por tanto, buscando mecanismos para removerlas, ¿sí? Y finalmente, a nivel del portafolio, ¿sí? SAFe promueve el uso de técnicas y herramientas que permiten generar un entendimiento compartido sobre temas complejos como son las estrategias y los presupuestos, ¿sí? Da recomendaciones sobre cómo utilizar, por ejemplo, el Business Model Canvas
cómo utilizar el FODA y los análisis FODA justamente en el desarrollo de iniciativas con los mínimos productos viables necesarios para poder lograr una visión a futuro del negocio, ¿sí? Típicamente lo que hacemos acá es una especie de pensamiento estilo design thinking, ¿no? Donde analizamos el estado actual de nuestros portafolios, exploramos alternativas y finalmente terminamos consolidando en una vista a futuro donde, derivado de nuestros análisis de fortalezas y debilidades, terminamos teniendo todo un conjunto de iniciativas épicas, como le llamamos en SAFE, que buscan ayudarnos a lograr justamente esa visión a futuro del portafolio, ¿sí? Este tipo de esfuerzos se complementan también utilizando tableros tipo Kanban, ¿sí? Porque acuérdense, el principio Lean tenía que ver con hacer que las cosas fluyan. A nivel de portafolio también queremos que las iniciativas y los presupuestos y los proyectos fluyan, ¿sí? Para ello, los tableros Kanban fortalecen la transparencia y ayudan a fomentar el flujo de iniciativas estratégicas, ¿sí? Los tableros limitados con Working Process nos permiten visualizar y tener un mecanismo repetible para garantizar la fluidez a estos niveles. Aquí no estoy hablando de que las cosas fluyan en horas o en minutos, ¿no? A nivel de portafolio, fluidez lo vamos a ver como quizás un mes, 2 meses, ¿no? Pero pues, al final de cuentas es el nivel de fluidez que necesitamos para la gestión de iniciativas. Bien, con esto cerramos el webinar, ¿no? Algunas conclusiones de cierre es que, bueno, en todos lados aplicamos la gestión de sistemas de flujo, ¿sí? Los aceleradores son prácticas específicas que ayudan a gestionar adecuadamente el flujo, reforzando el principio de perseguir la perfección. Este framework que les presenté, SAFE, el Scale Agile Framework, es un buen punto de consulta, un buen punto de partida. Y acuérdense también de mantener el adecuado nivel de influencia y de su necesidad, porque no siempre vamos a necesitar implementar todas las prácticas de SAFe para ser exitosos. SAFe es muy, muy, muy grande, entonces podemos consultar y tomar varias ideas que pueden servir a nivel equipo, a nivel programa y a nivel portafolio, ¿sí? Con esto le doy la palabra a nuestros presentadores, a nuestros facilitadores, para cualquier pregunta y respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Ra, por esta tan interesante, la verdad, presentación. Aquí efectivamente hay varias preguntas para ti que nos han hecho los participantes del webinar. Leda Michelle nos pregunta, hablando del tema de los cuellos de botella, entonces, ¿nunca se acabarán los cuellos de botella? Esa es la primera pregunta. Desafortunadamente no, lo que pasa es que se mueven los cuellos de botella a otros lugares, pero puede ser que el cuello de botella, como has venido eficientando tu proceso, pues sea un cuello de botella relativamente manejable y aceptable, ¿sí? Pero bajo la teoría de restricciones, los cuellos de botella solamente se mueven a diferentes lugares, pero si esa espera es una espera que puedes soportar, que no impacta la rentabilidad de tu negocio, te diría, no hay problema, pero sinceramente persiguiendo la perfección, hay que buscar mecanismos justamente para hacer todavía más pequeño ese cuello de botella, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Ra. Otra pregunta tenemos aquí de Edgar Galindo. Edgar nos pregunta, ¿cómo poder mejorar las dependencias internas y externas actuales que ya no pueden evitarse cuando los niveles de acuerdo de servicio no existen? Muy buena pregunta, muchas gracias, Edgar. La recomendación, por eso mostrábamos el PI Planning. SAFe recomienda en estos principios aplicar cadencia y sincronización. La cadencia lo que hace es que todos los equipos o toda la organización tiene un ritmo común de trabajo. Típicamente las iteraciones para todos los equipos duran 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, pero todos operan en la misma cadencia. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es que los eventos se vuelven predecibles. Sabemos que cada 2 semanas va a pasar algo, me van a dar algún artefacto, voy a tener alguna demostración. Si a eso le agregas la posibilidad de sincronizarnos entre distintas áreas cada tanto tiempo, 2 semanas puede ser este mecanismo, cada 3 meses, como es el PI Planning, entonces esas dependencias se van a estar constantemente exponiendo
y también vamos con ello a buscar mecanismos para removerlos. Lo que sucede es que muchas veces tenemos cadencia, pero no tenemos sincronización. Es decir, los equipos ágiles operan en sus ritmos y saben que cada 3 semanas van a hacer una demo y luego el otro va a hacer una demo, pero cuando no sincronizamos a todos, entonces las dependencias simplemente empiezan a aflorar, pero a moverse por caminos distintos, ¿sí? La idea de implementar cadencia y sincronización, insisto, con eventos similares al PI Planning, no tiene que ser exclusivamente el PI Planning como tal, pueden hacerse mecanismos de sincronización de duraciones más pequeñas, así se ha demostrado también, la gente de Scale Agile ha demostrado que pueden hacer PI Plannings de 3, 4 horas durante un mes, cosa por el estilo. Son herramientas que sirven justamente para evadir esas dependencias o simplemente evidenciarlas y con ello, en muchos casos, gestionar las expectativas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ra. Aquí tenemos otra preguntita de Sandra Sandoval. Dice lo siguiente, Sandra: no tener una documentación profunda, ¿no entra en conflicto con estándares como COVID, por ejemplo? Y con las mismas, y también con exigencias de auditorías, cuando se completa, y también la tercera pregunta, como parte de lo mismo, es cuándo se completa la documentación para que quede memoria técnica para, por supuesto, la extensibilidad futura de los proyectos. Esa es la pregunta de Sandra. Muy amplia. Acuérdense que una de las características del trabajo ágil y de los equipos ágiles es buscar que todas las capacidades se encuentren dentro del equipo, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando hablamos en un pensamiento iterativo e incremental, lo que queremos es que cada iteración podamos estar tocando los diferentes puntos del proceso, de tal que en la pregunta que haces sobre cuándo se completa la documentación, lo que queremos es que la vayas generando y completando iteración tras iteración, y seguramente cuando generes este incremento, cuando generes la solución, lo que te faltaría sería darle una repasada o una revisión final a esa documentación, ¿sí? En la pregunta también que haces sobre si no tener una documentación profunda no entra en conflicto con estándares como COVID, eso va a depender de tu negocio, ¿sí? Si tu negocio es un negocio ampliamente regulado, que necesita ser compatible con modelos como COVID, ISO 27, 9000, etcétera, etcétera, la recomendación es que procures que tus equipos ágiles también integren la documentación, la gestión de procesos y los temas de compliance, los integre dentro de las iteraciones de los equipos y no lo dejes como una etapa de auditoría que sucede una vez cada 3 meses, cada 6 meses, donde pues ya hasta el producto ya se entregó, ya se liberó, pero pues posiblemente esas áreas son muy, muy rigurosas y no está esa información y por tanto ni siquiera te van a dar posibilidad de liberar, lo cual, ¿qué crees? Pues genera más demora, ¿no? Genera más tiempos de espera y por tanto, pues menor predictibilidad. Muy bien, tenemos otras 2 preguntitas, Ra. La próxima también es de Leda. Esta pregunta la hizo cuando estabas hablando del acelerador 7, el tiempo en la zona. Sí. ¿Cuáles son esos mecanismos para optimizar el tiempo de focalización? Está preguntando Leda. Sí, a mí me gusta mucho la gráfica que trae por acá Safe, porque esta tablita que ven por acá, si se fijan, lo que busca es analizar constantemente la productividad y muchas veces se analiza a partir del tiempo. Recuerden que siempre en nuestra organización nos dicen, entramos a las 9, salimos a las 5. Perfecto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que los equipos tarden, digamos, que las sesiones de sincronización, dailies, planeaciones, sucedan en periodos de tiempo comunes para todos, con la finalidad de poder dejar espacios de concentración, ¿sí? También otra técnica es buscar disminuir la cantidad de reuniones que no tengan sentido, minimizar lo más posible las reuniones que tenemos que hacer. Recuerden que cuando hablamos de prácticas ágiles y recomendamos hacer la daily y todo esto, pues la daily
tienen un estilo, un periodo de vida, tienen que ser breves, las planeaciones también necesitan cierto trabajo de diferentes miembros para que no sean sesiones larguísimas, larguísimas, ¿no? Recordemos que las retrospectivas pueden ser también una herramienta que nos sirven mucho para identificar en dónde es que estamos teniendo esos desperdicios en el tiempo, y unas tablitas como estas donde puedas medir la productividad durante tu tiempo tradicional al día o a la semana, también te podría dar una herramienta para buscar aumentar ese porcentaje en donde la gente se encuentra en la zona. Y otra cosa también que recomiendo para esto es reduce el WIP, ¿sí? Porque también significa que, pues si tienes a una persona en 5 proyectos, 6 proyectos, que ojo, no es que me la esté inventando, me la vienen diciendo así, que muchos equipos tienen hasta 5, 6, 7 proyectos al mismo tiempo, una persona trae hasta 9 proyectos, pues justamente eso también va a impactar a que pueda estar en ese espacio en la zona. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muchas Gracias. gracias. La última preguntita por ahora que tenemos es de Genaro Robolledo. Nos pregunta, ¿quién o quiénes gestionan SAFE? ¿Es un esfuerzo individual, de equipo u organizacional? Realmente es organizacional. Te diría, o sea, pasa que en Safe hay ciertos roles que damos para ayudar a gestionar el trabajo a esos niveles. A nivel de equipo, lo vemos como el Scrum Master, como la persona que tendría que dominar y entender estas prácticas. A nivel tren, a nivel de varios equipos ágiles, a nivel de producto, de solución, vemos a una figura que llamamos el RTE, un rol. Otra vez, es como un Scrum Master, pero de todo el tren, y ayuda a enfocar y a adaptar de mejor manera el framework a la expectativa de ese tren en particular, de ese equipo de equipos ágiles. Y a nivel de toda la organización, pues realmente a quien vemos con mucha responsabilidad en eso, tiene que ver con justamente la gente directiva, los líderes, ¿sí? Si los líderes no creen en esto y no gestionan activamente estas prácticas, entonces tienen muy poca probabilidad también de que sean, que sean eficientes pues para una organización, porque acuérdense que muchas veces la agilidad nace de los equipos que han visto que en sus proyectos estas prácticas funcionan, pero también a nivel de toda la organización, pues muchas veces ya viene más de arriba hacia abajo, los líderes, ¿no? Que se encargan justamente de lograr esos beneficios. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Ra. En línea con lo que venías contando, también decirles a todos que nosotros en Grupo Qualtop, y particularmente en cada una de las empresas del grupo, Qualtop, CIE y Capability, aplicamos todas estas prácticas y también ayudamos a las empresas a implementarlas. Así que eso sería todo por hoy. También estaba el tema de las redes sociales, ahí Rad, por supuesto que usa LinkedIn, lo pueden buscar, y bueno, agradecerles a todos la participación.